la tromboembolia pulmonar puede ser Tú eres bonita. en los miembros inferiores, A mí el de estrellita ¿okay? me gusta harto de vos. Que es la TBP, trombosis venosa profunda, y si esta pasa a la circulación pulmonar, es tromboembolismo pulmonar agudo. Dentro de esto estas pueden complicar de manera aguda o pueden llegar a forma crónica. La forma crónica es un tipo de hipertensión pulmonar. Está dentro del tema de hipertensión pulmonar tipo 4, creo que es, si no me equivoco. Dentro de la epidemiología sabemos que el embolismo pulmonar más o menos está entre 100 a 180.000 fallecimientos por tromboembolismo, y los que sobreviven a esta entidad pueden tener discapacidades o síndromes post-trombóticos. Y esta es la tríada de Virchow. O sea, para que se formen coágulos en nuestro sistema venoso hay factores de riesgo. Una es la éstasis venosa, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen viajes muy prolongados, por ejemplo, de China a Latinoamérica, Bolivia, por ejemplo, ¿no? Viajes prolongados, o en bus, ¿no? Digamos de Tarija hasta Panamá, ¿no? Entonces, esos viajes prolongados ocasionan éstasis venosa, o sobre todo pacientes que están postrados, ya sea porque no pueden caminar o algo así, ¿no? Entonces esta éstasis predispone a la formación de coágulos. Otra, la hipercoagulabilidad. Alteraciones de la proteína C, la proteína S. Probablemente este dato no está bien fundamentado científicamente. Puede ser que la eritrocitosis, la poliglobulia mal llamada, ¿no?, pueda predisponer a la formación de coágulos. Y otra es el daño endotelial. Por ejemplo, pacientes que se han sometido a cirugías, a prótesis de cadera, por ejemplo, que tengan un proceso de un síndrome neoplásico, ¿okay?, predisponen a formar coágulos. Por ejemplo, de un paciente neoplásico, su sangre es espesa, es como el apio, ¿no? Y aparte tienen predisposición a la formación de coágulos. Entonces, todos estos factores de riesgo predisponen a la formación de coágulos. Entonces aquí tenemos los estados protrombóticos, los que tienden a favorecer a la formación de coágulos. Por ejemplo, alteraciones de la antitrombina, proteína C y S, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, predisponen a la formación. Estos trombos pueden desprenderse del sistema venoso de la parte inferior y llegar al sistema vascular pulmonar. Entonces acá, todo esto aquí, para ver la clínica, vamos a repasar un poco de fisiopatología. Lo que pasa es que del sistema venoso del TBP, los coágulos de los miembros inferiores suben al sistema vascular, ¿no? Tenemos vena cava inferior, vena aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces vamos a imaginar, a ver, voy a intentar la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ahí, ¿no? Entonces este coágulo pasa a la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa a las arterias pulmonares y se clava, puede en la arteria pulmonar izquierda o en la parte derecha. Entonces este coágulo, cuando se clava, incluso acá hay una encilla de montar, han debido leer en algunos libros. Entonces acá hace que aumente la resistencia vascular pulmonar. Entonces dentro del pulmón lo que va a pasar es que van a crearse alteraciones de la BQ, ¿no? Entonces si yo tengo coágulo acá, ¿qué alteración BQ se va a generar, doctor? ¿Espacio muerto o shunt? Shunt. Otra vez. Yo tengo coágulo acá en alteración BQ, va a generar espacio muerto o shunt intrapulmonar. Espacio muerto, alteración de la ventilación, perfusiones. Exactamente.
Entonces, lo que va a hacer que hay una deficiencia del intercambio gaseoso. El paciente súbitamente tiene disnea. La disnea es súbita. No, es que doctor, el paciente estaba bien. Le hemos operado una prótesis de cadera, ha salido bien la cirugía, el paciente está a punto de dar de alta. Y de repente la enfermera dice, doctor, el paciente está desaturado. Tiene frecuencia respiratoria de 40. Está bajando la presión arterial. Disnea súbita, porque hay una deficiencia del intercambio gaseoso. Entonces el paciente, ¿qué hace? Hiperventila. Entra en alcalosis respiratoria. Y con esto aumenta mayor la resistencia de la vía respiratoria y disminuye la distensibilidad pulmonar. Entonces el paciente fallece si no hacemos un manejo rápido. Entonces, por eso en algunos libros de neumología van a encontrar que el TEP es una gran simuladora. Comienza a disimular mucho. Entonces, este aumento de la vía, de la postcarga, aumenta la frecuencia respiratoria, etcétera, aumenta la postcarga del ventrículo derecho, aumenta la postcarga. Entonces hay disfunción, entra disfunción y esto comprime al ventrículo izquierdo, baja, está apretado el ventrículo izquierdo y disminuye el volumen sistólico y por ende disminuye la presión arterial. Y eso es lo que explica acá. Por la hipertensión pulmonar hay disfunción del ventrículo derecho, microinfarto del ventrículo derecho y comienza a dilatarse. Entonces les voy a mostrar, vamos a entrar otra vez a Radiopedia, sobre todo ahí vamos a descartar esto, vamos a entrar a nuestra Radiopedia. Acá. Vamos a buscar acá embolismo pulmonar. No sé si me permite buscar en español. A ver. ¿Cuál es el estudio? Si yo quiero ver arterias, ¿no ven? Viene de la parte venosa, va a las arterias. ¿Qué estudio le voy a pedir? ¿Cuál es el gol estándar? O bueno, ¿cómo trato? ¿Qué pido para ver estos coágulos en la arteria pulmonar? Angiografía. Una angiografía con TAC. Exacto, una angiotomografía, ¿verdad? Tromboembolismo pulmonar. A ver, no, vamos a buscar en inglés. Tromboembolismo pulmonar. Muy bien. Muy bien, habla los artículos. No, lo que nos interesa a nosotros es los casos. Aquí está. Este es por ultrasonido y tomografía. Bueno, bacano. Vamos a ver que vamos clic derecho. Abrimos otra ventana para ver. Este paciente dice que vino por historia de cirrosis, tenía un abdomen muy tenso, abdomen globoso y presenta 6 horas de disnea, que empeora rápidamente. Entonces ahí, primer dato que tienen que tener en cuenta es disnea súbita, ¿no? Está hipotenso y taquicárdico. Entonces, ¿por qué hipotenso un paciente con TEP? Porque hay disfunción del ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho tiene que estar tronado. Entonces eso es lo que vamos a ver. Y esto está en una ecografía. Una ecocardiografía en realidad. Pues uno comienza a cargar.
Le vamos a dar un par de segundos. Ahí está. Miren, qué bonito. Miren esta imagen. Este es el ventrículo izquierdo. Y este es el ventrículo derecho. Miren, el ventrículo derecho está más grande que el ventrículo izquierdo. ¿Por qué está más grande, más dilatado? Por la hipertensión pulmonar generada por el trombo. Mira aquí dice, ¿no? Left ventricle está dilatado e hiperkinético. Voy a intentarlo traducir. ¿Dónde está? No me sale clic derecho. Primera imagen. Y miren, esta es la imagen de un estudio de una angiotomografía. Y aquí, ¿no? Se puede, vamos a ver, de la parte superior. Esta es la ventana mediastina, bueno, la parte de vasos sanguíneos. Acá ya se ve los vasos, esta es la aorta. Miren, esta es la aorta ascendente, esta es la aorta descendente, esta es la arteria pulmonar. Aquí está para el lado izquierdo y esta debería estar para el lado derecho. Y vamos a ver los defectos ahí se ve bonito. Miren, esta es la aorta ascendente, la aorta descendente, la arteria pulmonar, la rama principal derecha y la rama principal izquierda. ¿Y ven esto? Defecto de llenado. Miren, el coágulo está en el lado izquierdo. Miren todo esto. Coágulo. Ahí está el coágulo. Entonces, veamos ahí. Y algo que llama la atención es el ventrículo derecho. Miren, el ventrículo derecho, miren, lo que está de color blanco es el ventrículo derecho. Está más dilatado que el izquierdo. Miren, más dilatado. Entonces este paciente tiene un tromboembolismo severo. Y clásicamente, vamos a ver, es defecto de llenado extensos. Defecto de llenado extensos, multilobar segmentario y subsegmentario, sugestivos de embolia pulmonar. La tensión del corazón derecho con una relación BD-BI más de 1. Significa que el BD está más derecho, el ventrículo derecho. Desviación del tabique interventricular a la izquierda. Eso es lo que les quería mostrar. Empuja al ventrículo izquierdo. Hay una atelectasia derecha. A ver, veamos qué dice su discusión. La presencia de tensión del ventrículo derecho, corazón derecho, en un paciente con disnea aguda, hemodinámicamente inestable, aunque no es específica, una embolia pulmonar aguda. Los signos ecocardiográficos del ventrículo derecho. Estos son muchos. Esto es ecocardio. Okay, está el signo de McConnell, está la relación BDBI más de 1, está hipertensión sistólica pulmonar por insuficiencia tricuspidia importante. O sea, hay varias cosillas. ¿Okay? Muy bien, entonces a eso quería llegar, que el ventrículo derecho se truena. A ver, veamos otro, embolismo pulmonar. A ver, veamos el último. Este paciente viene con disnea, dificultad para respirar, dolor en el pecho, ese es un dolor pleurítico, frecuencia cardíaca rápida y sudoración. Y vemos acá la tomografía, tiene contraste, ahorita en la ventana mediastinal tenemos que ver. Aquí la tomografía se ve bien, miren. Un paciente con disnea, miren la tomografía, es decir, el parénquima pulmonar de ambos lados, se ve muy bien. No hay consolidación, no hay derrame pleural, no hay neumotórax, no hay vidrio deslustrado, nada de la cámara gástrica. Ahora veamos la siguiente imagen. Esta, base arterial. Entonces aquí vamos a buscar. A ver, vamos de la parte de arriba. Parte superior, qué bonito. Esta es la ventana mediastinal. A ver, vemos. Aquí ya se ve un poquito de aorta. Ahí está, miren. Esta es aorta ascendente, descendente y la arteria pulmonar es esta. Esta es la arteria. ¿Y ven los defectos de llenado? Miren, aquí hay una y otra. Y aquí más todavía. Este es en el lado derecho más, miren. El defecto de llenado. Esto es el contraste, todo lo blanco. Debería ser blanco acá. Entonces está en el lado derecho. Veamos cómo está el ventrículo derecho. También está un poco dilatado. Aquí deberíamos de medir, ¿no? Deberíamos medir con una regla en el mismo aparato para ver si está dilatada el ventrículo derecho. ¿Qué dice? Después de la inyección intravenosa del agente de contraste, de yodo, se detecta oclusión trombótica de arteria principal izquierda y derecha.
así como arterias lobulares y segmentarias, consolidaciones en base pleural que afecta bla bla bla, que es un signo de infarto pulmonar, o pacificación retrógrada, bla bla bla, discusión del caso, embolia pulmonar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que se genera, doctores. Hipertensión pulmonar, deseo ventricular derecho, microinfarto. Listo. Ya sabemos la fisiopatología tríada y derecho. Ahora, ¿cómo se clasifica? Hay muchas clasificaciones, pero nos vamos a basar en el libro de Harrison. Una es el TEP masivo, submasivo y de bajo riesgo. El TEP de bajo riesgo es lo que más frecuente está. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está. El de bajo riesgo. Este es el paciente 60-75%. Un paciente taquicárdico, ¿no? Un aumento de la frecuencia cardíaca leve, y ya, ¿no? Está saturando bien, puede tener disnea muy leve. Disnea leve. La submasiva abarca del 20 al 25%. Esto yo sé que se van a olvidar para febrero. Flashcard. Aquí ya existe disfunción del RB. ¿Qué significa el RB, doctores? ¿Qué es? ¿Qué significa en Harrison? Ventrículo derecho. Eso, muy bien. Right ventrículo, ¿no? O sea, de right derecho. Denota una mayor posibilidad de deterioro clínico por la combinación de insuficiencias de cavidades derechas. Ok, el paciente acá va a estar taquicárdico, pero va a tener buena presión arterial. El masivo es el que se muere. Comprende del 5 al 10% bajitos, afecta menos de la mitad de los vasos del pulmón, y el paciente tiene disnea súbita, puede tener síncope, hipotensión. Esto ya es embolia masiva. ¿Okay? La trombosis venosa profunda se clasifica en la extremidad inferior y la extremidad superior. La más frecuente es la inferior, ¿no? Que involucra las venas popliteas, femoral e ilíacas. Mientras que la base superior puede ser por marcapasos y sobre todo vemos por neoplasias de cáncer de pulmón en algunos casos. La trombosis venosa profunda dice, ¿no? Siento un calambre en mi pie. Sobre todo se queja, ¿no? Siento un calambre en mi pie. Y como a ver, lo revisaremos. Le palpamos, tiene dolor en la pantorrilla, en la parte poplitea. Distensión venosa, eritema, dolor, ¿no? Puede haber el signo de Hoffman positivo. Entonces, en esta presentación ya debería de estar una imagen con un paciente con una TBP. Entonces aquí vamos a poner TBP. Quiero que noten la diferencia, ¿no? Un paciente llega con, por ejemplo, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, me mandan una interconsulta con falla cardíaca. Y el médico que le estaba viendo, trombosis, le vio el pie hinchado, pero asumió que fue los dos pies hinchados, ¿no? Y le revisamos bien y solo era un pie, o sea, una extremidad inferior. Entonces, este paciente tenía una trombosis venosa profunda, era una paciente con cáncer de ovario, con ascitis, estaba en un estadio 3B, y pues miren la diferencia, miren, un paciente, este es una TBP masiva, parece incluso arterial esta, pero miren, aumento de volumen, ¿no? Y puede tener edema, ¿no? Y está un poco, los pulsos venosos hay que identificar acá bien para descartar con la trombosis arterial. Entonces acá clínicamente le haces la maniobra de Hoffman, Hollow, y presenta dolor. Tú le palpas acá la parte posterior de la pierna, el muslo, siente dolor la paciente. Entonces, para verificar si realmente acá hay coágulo, le pedimos Doppler venoso de extremidades inferiores. Entonces, el imagenólogo va a venir y va a hacer la ecografía, ¿no? Y va a buscar los flujos en las venas. Por ende, tiene que dominar anatomía. ¿Ok? Entonces, ese tipo de pacientes tienen esto. Ahora, en cirugía vascular ustedes van a ver la flegmasia cerúlea. Esto ya es un cuadro más severo de las trombosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay los dos tipos de flegmasia, ¿no? La de Tollens y la cerúlea. Por ejemplo, esta es una flegmasia cerúlea. ¿Por qué se llama cerúlea? Porque tiene este color característico. Está cargando, permítanme. Miren,
el volumen, y lo ideal es que aquí es medir con cinta métrica, ¿no? ¿Cuánta de diferencia hay? Los pulsos, pedios. Entonces aquí pedimos ultrasonografía, Doppler en realidad, Doppler para el paciente tiene, ¿no? Y otro diagnóstico diferencial puede ser el quiste popliteo de Baker, que puede ocasionar compresión de la vena poplítea. Eso con relación a la TBP. La embolia pulmonar va a tener disnea, dolor pruritótico, tos y pueden tener hemoptisis. Y todos los datos para diagnósticos para corroborar, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos al diagnóstico desde el punto de vista de examen. Digamos que un paciente llega con datos de TBP y TEP. Para hacer el diagnóstico en un paciente que está con leve, moderado, tengo varios criterios. Y dentro de esos criterios voy a tener los criterios de estratificación. Los criterios de estratificación. Acá vamos a tener para TBP. ¿Qué tienen que saber para el examen de la residencia? Ahora, por ejemplo, si la probabilidad, si este TBP, ¿verdad? ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está. Esto es para TBP, para trombosis venosa profunda. Veamos los puntos. Cuando tienes un punto igual a mayor a 0, tu probabilidad de que sea TBP es muy baja. Cuando la relación, cuando tu puntaje está de 1 a 2, la probabilidad de que tenga TBP es moderada. Y cuando tiene mayor o igual a 3, la probabilidad de que tenga es muy alta, TBP. Entonces, para este puntaje es el Wells, el famoso Wells para TBP. Tenemos variables clínicas, ¿ok? Y cada uno de estos van a comenzar a ver. Cáncer activo, recuerde que el paciente con cáncer, su sangre es como el API, tiene un puntaje. Parálisis parecia de un paciente que recién fue enyesado. Reposo absoluto por más de 3 días. Por eso los pacientes jamás tanto reposo absoluto, no sé que esté una situación muy grave. Situación mayor, cirugía mayor menos de 12 semanas. Dolor a la palpación en las venas profundas, hinchazón unilateral de la pantorrilla más de 3 centímetros de diferencia, edema blanco, venas no varicosas y otro diagnóstico alternativo con la misma posibilidad que sea TBP. Entonces, cualquiera de estos que cumpla te da probabilidad. Lo mismo pasa acá para embolismo pulmonar.